¿En qué acabará la sinfonía? Hace 2 semanas un escándalo remeció los cimientos del Partido Popular Cristiano. El hijo del fundador de este partido, de gran tradición, era encarcelado, acusado en principio de complicidad de corrupción de funcionarios, y luego se ha sabido que fue acusado de peculado. El doctor Luis Bedoya Reyes está esta noche en Panorama para responder nuestras preguntas. De verdad le agradecemos muchísimo esta deferencia. La primera pregunta, doctor, ¿qué pensó en el instante que usted vio la manera como se llevaban a su hijo a la cárcel? La verdad que no se la desearía para nadie, porque no es simplemente un problema de cómo ves, ni siquiera de cómo sientes. Es que la mente automáticamente se trastoca y no puedes imaginarte ni en el peor de los sueños este trauma que estás mirando. Pero a esto, en el caso concreto de Lucho, iba añadida una situación realmente condenable. Lucho fue citado. Yo conocí de los acontecimientos la víspera de que fuera donde la fiscal. ¿Usted nunca supo que se reunió con Montesinos, su hijo? No, pero algo más. Le dije, oye, que la noche anterior entró al estudio, a la oficina mía. Le digo, oye, ¿qué hay sobre esto? ¿Qué? Me dice, no, papá, en realidad se ha hablado de cassette y todo. Yo no tengo ningún temor, yo no he cometido ningún delito. Yo no sé, pero en fin, pero cuéntame. Y entonces me dice, mañana tengo que ir donde la fiscal. ¿Cómo? Y comienzo el interrogatorio y llego efectivamente al hecho de los $25.000, que no me lo ocultó en ningún instante. ¿Qué le dijo? ¿He recibido plata de Montesinos? Sí, yo sí. Pero la verdad es que me cortaban los cartelones acá, me cambiaban los padrones allá. Yo era quien tenía que enfrentarme al poder, que era el poder de los Andrade en los 2 municipios. Pero usted sabía, y él sabía también, que el gran poder era de Montesinos y de Fujimori en ese momento. Y por eso cuando el poder de los Andrade es combatido por el poder de los Montesinos, tengo yo la interpretación de que mi hijo simplemente cae en la debilidad de aceptar ofertas de quienes tienen otro pleito distinto del suyo. ¿Cuál era el interés de Montesinos? El interés de Montesinos era que el general Salinas no triunfara a través del hijo. Era que Alberto Andrade no triunfara a través del hermano. Lucho, mi hijo, no tenía nada que ver ni con el general Salinas ni con Alberto Andrade en esta contienda. Usted lo llama debilidad, doctor, pero muchos lo han llamado delito. Delito no es. Yo he venido y me ha permitido, y agradezco que me hayan no solo invitado, sino a pedido mío venir. Porque yo sí he consultado con los mejores penalistas. Lo he consultado con todos los papeles disponibles a la mano. ¿Usted cree que está injustamente encarcelado? Cuidado. Un punto es el encarcelamiento y otro punto es el hecho. Según todos los penalistas, delito no hay. En consecuencia, el encarcelamiento, que es una medida cautelar, se ha realizado en las condiciones más adversas, porque él, citado por la fiscal, fue, o sea, no ha rehuido a la justicia. Él ha declarado la integridad de las verdades delante de la fiscal y ha reconocido el video y ha señalado incluso los puntos fundamentales de ese video. Ha reconocido que él es víctima no de una confabulación, sino de un cálculo, de una premeditación ante la debilidad que seguramente produjo en él la ofuscación por la forma como se hacía la guerra sucia en la campaña. Después que su propio hijo, digamos, le ha ocultado toda esta circunstancia y que al final, por una combinación suya, le cuenta, ¿cree usted que haya tenido otras entregas? En un momento el propio procurador llegó a decir que su hijo había recibido $100.000. Sí. Hay versiones periodísticas que hablan también que Bedoya de Vivanco invirtió más de $1 millón en propaganda electoral en medios. Sí, y es de una gravedad tremenda eso. Porque la acusación de la fiscal ante el juez, a base del video y de las pruebas que la fiscal tiene que haber tenido, habla de una entrega de $25.000. Sin embargo, después que él ha declarado, después que se ha hecho el acto aprobioso de conducirlo en la forma como se le condujo a la cárcel, el representante del Estado declara, Bedoya recibió 100.000.
Pero no solamente en un periódico, en todos los periódicos se recoge su dicho. Tiene derecho el representante del Estado, el procurador de la República, a quien nadie le puede discutir su autonomía para aplicar los procedimientos jurídicos que constituye pertinentes. Igual que el cirujano opera y no puede aceptar de parte del paciente ni de nadie cómo tiene que operar. Pero si recibió 25.000, ¿por qué no pudo recibir en otra ocasión, durante la contienda electoral o la campaña, otro tanto? Por una razón muy simple, que está probada. Si hubiera recibido el dinero que se dice, sujeto a una contraprestación o una obligación, algo habría quebrado él, o en su conducta política o en su conducta moral frente a los objetivos de quien le dio los 25.000. ¿Quién buscó a quién, doctor Bedoya? ¿Montesinos a su hijo o su hijo a Montesinos? Montesinos a mi hijo, y mi hijo cayó en la trampa. ¿Cómo así? Algún intermediario que está también ahí comprendido fue quien le dijo, ¿por qué no conversas? Tomás González Reategui. Concretamente, si te están invitando, si te están cortando carteles, ven a hablar con él un tema tranquilo, el tema de la seguridad, que era uno de los lemas de su campaña. Pero donde quiero llegar es a lo siguiente. Ahora, claro, Tomás González Reategui también era pepecista, ¿no?, en su momento. Lo fue hace muchos años. Y era muy amigo. Fue separado, sí. ¿Qué dice el diario Gestión el 2 de junio? O sea, después de la elección. El alcalde Miraflores, Luis Bedoya de Vivanco, expresó su confianza en que con la visita de la misión de alto nivel de la OEA se rectifiquen aquellas disposiciones legales que enturbiaron el panorama nacional. Espero que se restablezca la plenitud del Tribunal Constitucional, que se restituya la independencia del Poder Judicial y que el Jurado Nacional también sea una institución absolutamente independiente, con la finalidad de fortalecer las instituciones democráticas del Perú. Permítame, sí, solamente hacer un paréntesis, pero por ejemplo Ernesto Gamarra del FIN también decía lo mismo, y era un defensor de la democracia y finalmente se convirtió en una especie de agente encubierto, ¿no? Muy bien, mi hijo no ha sido agente encubierto de nadie. Presidente Fujimori no tiene por qué presentarse elecciones del año 2000. Alcalde de Miraflores dice ayer, desde el punto de vista jurídico, el presidente Fujimori no tiene por qué presentarse a los próximos comicios del año 2000, puesto que está imposibilitado de postular, ya que ha sido reelegido una vez, tal como lo establece la Constitución. Legalmente siempre hemos sostenido, etcétera, etcétera. Lucho no ha celebrado ningún convenio de asistencia recíproca. Montesinos no le ofrece... de simulación. ¿No le ofrece en este video ayudarlo publicitariamente en la campaña? Ponerle paneles, publicidad en 2 canales de televisión, no 2 y 4. No conozco exactamente en qué consista lo que Montesinos ofrece. Aparentemente en el video está, ¿no? Y Lucho toma. Es que el video no ha estado a mi alcance. ¿Lo han pedido? No se da. Lo que sí sé es que en la acusación fiscal se habla expresamente de que solo hubo una entrega de $25.000. No hubo entonces dependencia política, pero tampoco ha habido dependencia moral, porque aquí están los oficios de la Contraloría General de la República. Cuando Lucho asume la alcaldía, la Contraloría le presenta, fecha 25 de agosto, a los 9 días de haber asumido, un oficio en el que le dice que debe declarar improcedente debe declarar inmediatamente la instauración de proceso administrativo disciplinario al ingeniero Fernando Andrade Carmona y al doctor Alberto Andrade Carmona. ¿Lo presionaban para que hagan eso? Hay 3 oficios de la Contraloría. Este es el primero. ¿Y qué le dicen? Usted está obligado a iniciarles un juicio inmediato de responsabilidad. En tal sentido agradeceré tener a bien de disponer las acciones administrativas correspondientes respecto a la recomendación que se le formula en el informe de auditoría en el cual se determinó responsabilidad administrativa a los exalcaldes del municipio de Miraflores. ¿Y por qué no lo hace? ¿Por convicción respecto a la ley? Es que él no ha quebrado su línea moral. Y él, frente a esto, contesta. ¿No ha quebrado su línea moral frente a recibir, más allá del tema penal, que puede ser discutible, el tema moral no ha sido quebrado por una recepción de dinero?
por razón moral, la vindicta se restablece frente a la sociedad o a la persona, pero no se va a la cárcel. Y mi hijo ha sido llevado a la cárcel. Y ha sido llevado a la cárcel después que presentado un informe a la misma Contraloría diciéndole: no es legal lo que usted me pide. La Contraloría vuelve a insistir y le dice: usted está obligado a hacerlo. Y él lleva el asunto al Consejo y el Consejo resuelve de acuerdo con él. Y la Contraloría le manda el 23 de septiembre otro oficio en el cual le plantea, perdón, el 9 de septiembre, otro oficio. Señor, usted está obligado, quien firma es el subcontralor o el vicecontralor de la República, en el cual lo culmina esto. Y en el último oficio, ¿qué le dice? En tal sentido agradeceré se sirva a usted disponer las acciones administrativas correspondientes a fin de cumplir con lo dispuesto en el oficio número tal, de cuyos resultados estamos atentos a conocer. Y el último oficio, ¿qué le dice? En tal sentido la resolución de alcaldía, la que él ha dictado, que declara improcedente la instauración de procedimiento administrativo a los exalcaldes, deberá ser declarada nula por ser contraria a ley, a fin de proceder correctamente al proceso administrativo contra los exalcaldes, siendo pertinente expresarle que la omisión de implantación de las acciones correctivas dispuestas en los informes realizados por los órganos, usted lo transforman a usted en pasible de aplicación del reglamento correspondiente. Bien, un hombre que se conduce sin ninguna dependencia frente a Montesinos, sin ninguna dependencia política porque declara una y mil veces frente a la reelección, sin ninguna dependencia administrativa por cuanto cuando que a través de la Contraloría intentan presionarlo, responde como debe. ¿Cómo lo calificaría usted como padre a su hijo? Ese traspiés que dan los hijos cuando uno menos piensa. Todavía estoy pensando cuando mi padre me contó que regresando a los 19 años de una jarana, la abuela le arrimó una paliza. Y dice mi padre que lo dolió mucho, pero que sin embargo recién aprendió cosas que no debía hacer. Yo diría que mi hijo ha pecado. El grado de su pecado solo su conciencia y Dios lo saben. Pero ha pecado socialmente, ha pecado políticamente. ¿La sanción social es más dolorosa? Desgraciadamente la sanción social es más dura que la sanción penal. ¿Arruinó su carrera política? No, porque es un hombre brillante, es un hombre de una extraordinaria capacidad. ¿Este pecado no lo anula? Hay varios pecados que los hombres cometemos a lo largo de la vida y nos vindicamos a través de la conducta que observamos. Mi hijo no ha delinquido, mi hijo ha pecado. Me ha dolido mucho lo de la forma de su detención, porque siendo él obligado a diálisis 2 veces por día, en razón del mal que padece, sale de casa en una camilla de asistencia, y el diálogo duro que tienen, felizmente delante de quienes estaban en esta ambulancia, remite la orden cuando le dicen que tiene necesidad por descompensación de asistencia médica, la orden dura, cruda, pero así dura como el buen señor procurador que ha dicho lo que dice sin ningún fundamento. Son 100.000 cuando estaba obligado a saber que eran 25.000. La orden del ministro es que lo lleven a las Cibeles. Allí hay un examen de 3 médicos que coinciden en que realmente hay una descomposición.
descompensación. ¿Usted cree que ha habido un exceso interesado? ¿Usted cree que ha habido un abuso interesado? ¿Qué sugiere con esta...? Yo no sé, porque sería muy grave comenzar a hacer imputaciones. Esta declaración, por favor, entiéndase, no puede ser en perjuicio de una necesidad nacional. La necesidad de limpiar frente a la corrupción, la necesidad de conocer la verdad y la necesidad de sancionar. Yo no he venido a objetar ese proceso necesario para la República, no. Yo he venido a protestar contra el exceso. Es cierto que el ministro de Justicia ha declarado que hubo excesos, e incluso se refirió concretamente, entre otros casos, al de mi hijo. Es cierto que a Dios gracias al día siguiente declaró que su opinión era personal, porque estaba preocupado de que pudieran imaginar que era una expresión oficial. ¿Qué espera que pase esta semana, el viernes en la audiencia? Yo, sí. Que los abogados a los cuales ya estoy escuchando sigan la pelea por donde corresponde y sin perjuicio de que el proceso penal real prosiga, mi hijo no esté en la humillación de estar en una cárcel cuando no debe estar en ella. ¿Cree que sale en libertad esta semana? Yo sostengo que no ha cometido delito, pero si alguien tiene cómo probárselo, se lo tendrá que probar dentro del proceso. Lo que no tiene asidero en ninguna especie es que para garantizar ese proceso y que él no lo perturbe, alguien, exagerando las medidas precautelatorias, ordena una prisión oprobiosa en su forma, señor Quetín Vidal, oprobiosa, porque era su responsabilidad como ministro que las fuerzas policiales que conducen a un detenido no lo exhiban así a la vergüenza pública. Y tenía la obligación la juez y la fiscal de atender a un certificado médico correspondiente. ¿Quién ha movido los papeles atrás? ¿Qué ha traído como consecuencia? Le agradezco a Hildebrand haber publicado, el único en el periodismo nacional, un cable de F. No conozco al doctor Luis Lamas Puxio. No conozco tampoco al doctor Javier Villestein. Pero este informe de ellos, diciendo que se están cometiendo abusos execrables, y que mencionan a mi hijo dentro de los abusados, esto que ha corrido al mundo, sí ha originado la idea de que de repente, en mala hora, hemos cambiado de hombres, pero no de métodos. Por eso a quienes tienen el control de los métodos, a quienes tienen otros hombres bajo su control, hay que exigirles la responsabilidad de que sean muy medidos, muy serenos, muy alturados. Doctor Bedoya, ¿está hablando como político o como padre? Como padre. Como político todos son mis amigos. Como político los acompaño en la limpieza frente a la inmundicia. Pero como padre no puedo admitir que esté detenido mi hijo en forma, además de exagerado, porque hay otros medios cautelares para obtener el mismo resultado, se encuentra en prisión. Una última pregunta. Diga usted. ¿Ha manchado esto el buen nombre del PPC? A Dios gracias, ahí tiene usted a Lourdes ganando en la simpatía popular. Nadie podrá decir que esta circunstancia desgraciada ha detenido una marcha victoriosa. Le agradecemos muchísimo, doctor Bedoya, su presencia esta noche. Yo le agradezco a ustedes haber podido decir lo que he dicho, pero quisiera que quienes tienen la responsabilidad del gobierno piensen que no solo hay que buscar la verdad, no solo hay que hacer la justicia y hacerla cumplir, no solo hay que limpiar el alma nacional de esta vergüenza que a todos nos tiene confundidos y que prácticamente nos presentan como una extraña colectividad capaz de soportar cualquier cosa por 10 años consecutivos y todavía darle en las encuestas el voto y el respaldo mayoritario a quienes han trajinado la patria en esa forma. No seré yo quien levante un dedo frente a eso, sino quien me ponga completo al servicio de esa investigación. Pero también les pido con la misma dirección y tranquilidad que se cuiden, porque el daño contra un hombre daña a todos los que están alrededor de ese hombre. Muy bien, doctor, muchísimas gracias por su presencia. Esperamos que esta semana para su familia haya una buena noticia.
Muy amable. Pues ahí me empeñaré y muchas gracias. Muy gentil, doctor.